Hola, ¿cómo le va? Bien. Continuando con los líquidos y los electrolitos, ahora vamos a tratar sobre de qué manera se, se trata, valga la redundancia, las alteraciones de líquidos y electrolitos, eh, principalmente cuando existe falta de ellos. Eh, Existe la forma de reponer líquidos y electrolitos por vía oral, es decir, por la ingesta a través de la boca, por vía enteral, es decir, a través del tubo digestivo, pero no necesariamente ingresando por la boca a través de la deglución. Eso se realiza con dispositivos que lo que hacen es eh, saltear o puentear la vía oral y pasar directamente al tubo digestivo, como es, por ejemplo, las sondas nasogástricas u orogástricas. Las sondas son dispositivos tubulares que se introducen en la narina o eventualmente en la boca y que se dirigen directamente al esófago y del esófago al estómago o al duodeno, es decir, un poquitito más abajo, que son del duodeno o yeyuno. Pueden ser sondas nasogástricas, nasoduodenales o nasoyeyunales, y son dispositivos que se colocan en personas que no pueden, no quieren o no deben ingerir, utilizar la boca para ingerir alimentos o líquidos. Entonces se necesita un dispositivo que dirija todo ello directamente al tubo digestivo. Esa es la vía entera, la diferencia con la vía oral. Y luego existe la vía parenteral para administrar líquidos y electrolitos. La vía parenteral es directamente hacia el torrente sanguíneo, estableciendo diferentes alternativas, ¿no? La vía parenteral lo que hace es vulnerar la barrera de la piel, y dentro de lo que es vía parenteral nosotros consideramos la administración de medicamentos o de líquidos a través de la barrera de la piel principalmente. Directo al torrente sanguíneo, que es la vía intravenosa, también se puede administrar líquidos y electrolitos, algunos electrolitos, no todos, y dependiendo de la concentración por vía subcutánea. Eh, Luego los medicamentos también pueden ser administrados por vía intramuscular. Esas son las vías parenterales. Las vías parenterales son las vías donde no se utiliza ni la boca, ni la vía oral, ni el tubo digestivo, ni la vía enteral. Es decir, se vulnera la barrera de la piel y se utilizan las vías alternativas que se dirigen directamente al torrente sanguíneo. En el caso particular de los líquidos y electrolitos, se utiliza la vía intravascular o endovenosa y ocasionalmente la vía dérmica, con las dermoclisis. Eso es un procedimiento bastante antiguo, pero que se ha recuperado en la actualidad y que se utiliza mucho en cuidados paliativos. Todavía existe la hidratación por vía subcutánea, pero principalmente la mayor parte de las veces se realiza directamente al torrente sanguíneo. Se restablecen los líquidos y los electrolitos directamente a la luz de los vasos sanguíneos, tratándose de una técnica que es aséptica con elementos estériles porque estamos ingresando, vulnerando la barrera de la piel e ingresando al cuerpo. Cuando hablamos de terapia de restitución de líquidos y electrolitos, hablamos de una venoclisis. La venoclisis, como lo dice la palabra, vena y clisis significa goteo. Bien. ¿En qué casos se indica una venoclisis? Vamos a correr un poquito arriba. Bien. Es una forma de hidratación alternativa, ¿sí? Cuando la vía oral no es posible, o es posible, pero no alcanzaría, vamos a suponer que una persona ha perdido muchos líquidos y electrolitos y hay que reponérselos rápidamente, no se puede reponer a la misma velocidad por boca que por vía intravenosa. Por vía intravenosa es una vía directa, mientras que la vía oral o enteral depende de la velocidad de absorción del tubo digestivo, va a tardar más tiempo. Y a veces hay situaciones en las que se necesita actuar rápido. Para corregir alteraciones hidroelectrolíticas, si estamos hablando de alteraciones, vamos a ver que hay alteraciones que ponen en riesgo la vida. Por lo tanto, el tema tiempo es fundamental. Y a veces también se utiliza la vía intravenosa para reconstituir medicamentos y administrarlos
directamente al torrente sanguíneo, como es con algunos antibióticos que se diluyen, se reconstituyen en un frasco y se administran en un goteo, en una perfusión durante un determinado periodo de tiempo. También se puede administrar hemoderivados, pero bueno, los hemoderivados ya no es venoclisis, es otra cosa. En realidad es una perfusión, pero tiene otras características. Bien, vamos a los líquidos. Esto les debe sonar conocido, estos sachets ya los habrán visto seguramente. Las soluciones parenterales, es decir, las soluciones estériles que se introducen en el torrente sanguíneo, pueden ser clasificadas según la concentración de solutos en solvente. Cuántas partículas tiene diluida en el agua libre. Entonces, en función de eso pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Partamos del hecho de que cuando hablamos de isotónicas, hablamos de soluciones que tienen una concentración de solutos en solvente igual al plasma sanguíneo. ¿Recuerdan el plasma sanguíneo? Es el líquido que está presente y es constitutivo de la sangre. La sangre contiene plasma, líquido, con solutos, con proteínas, con glucosa, con elementos formes y sueltos, dentro de los cuales también se encuentran los elementos hematopoyéticos, eritrocitos o glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Bueno, esa concentración de solutos en solvente, el solvente es el plasma y los solutos son las partículas como la glucosa, el sodio, el potasio, las proteínas plasmáticas, todo eso disuelto establece una relación en cantidad de solutos y solventes. Bueno, las soluciones isotónicas tienen la misma concentración de solutos en solvente, esa misma proporción. Por esa razón se les dice isotónicas. Las que son hipotónicas o hipertónicas, las hipotónicas tienen una concentración menor de solutos, es decir, son más agua que solutos de electrolitos. Y las hipertónicas tienen más electrolitos que agua, siempre en relación al plasma sanguíneo. Ese es el punto de referencia. Y esto es muy importante por el proceso de ósmosis. Recuerden que el proceso de ósmosis era un proceso por el cual, a través de la membrana celular y de acuerdo al gradiente de concentración de solutos en cada área de la membrana, en cada dirección de la membrana, el agua se desplazaba en dirección al sitio de mayor concentración de solutos. Entonces es muy importante saber que existen soluciones con diferente concentración de solutos en solvente, porque administradas en el torrente sanguíneo van a tener un efecto en la célula, que ahora lo vamos a ver a continuación, qué es lo que pasa cuando se aplica una solución hipertónica, una hipotónica y una isotónica. También según el tamaño de las moléculas del soluto, es decir, de esos elementos constitutivos de la solución. Según el tamaño de las moléculas, pueden ser cristaloides o coloides. Después lo vamos a ver a continuación cuáles son unos y cuáles son otros. Unos tienen moléculas más chicas y los otros tienen moléculas más grandes en su composición. Y según su composición pueden ser glucosadas, es decir, que tienen glucosa, electrolíticas, tienen solamente contienen sodio en su interior, contienen sodio, potasio, es decir, vienen enriquecidas como es el Rincher lactato, y luego existen las mixtas, las que tienen tanto glucosa como electrolitos. Bien, entonces, partamos de conceptos generales. Para administrar una venoclisis, se necesita de una venopunción. Para ello, les dejé un video de INET muy interesante, muy clarito y muy explicativo sobre las venopunciones y todo el proceso de colocación de una vena. Se necesita localizar una vena y colocar un dispositivo
que se llama catéter periférico, que es lo que ustedes pueden observar acá abajo a la izquierda, ¿sí? Luego vamos a hablar más adelante sobre el tema catéteres, más detalladamente, pero bueno, en principio no nos vamos a desviar demasiado del tema. Cuando se habla de venoclisis, se habla de la perfusión del frasco con la tubuladura a través del cual se administran los líquidos hacia un catéter que está a su vez colocado dentro de una vena. Bien, conceptos generales con respecto al tema de los líquidos. Tengan en cuenta el término osmolaridad, o también osmolalidad, lo van a encontrar en algunas bibliografías. Habla del número de partículas que se encuentran disueltas en un litro de agua. Por eso siempre la osmolaridad se expresa en miliequivalentes por litro. La cantidad de equivalentes de ese soluto en un litro de agua. Esa va a determinar la concentración de un determinado soluto, supongamos, de cloruro de sodio en el solvente, es decir, de la molécula de cloruro de sodio en agua, como son las soluciones de cloruro de sodio. La presión osmótica es otro concepto importante que tienen que tener en cuenta. Habla de esa capacidad que existe en relación a la concentración, a la osmolaridad de una solución y la osmolaridad del compartimiento, para que se produzca un desplazamiento de agua y electrolitos. A eso se le dice presión osmótica. Cuando se produce, de acuerdo a la concentración de solutos y solventes en cada compartimiento, un desplazamiento de agua o de electrolitos, a ese movimiento se le dice la presión osmótica, que va a ser resultado de los solutos, de la osmolaridad, o sea, de la concentración de solutos y solventes de una cámara, versus la concentración de solutos y solventes del líquido que se está inyectando del otro lado y que va a producir ese desplazamiento de agua y de electrolitos. Las soluciones cristaloides, ¿sí? Que se les dice cristaloides, porque precisamente tienen moléculas más pequeñas en relación a las coloides, son las líquidas, las verdaderamente líquidas en apariencia. Las otras también son líquidas en apariencia, pero analizadas más de cerca van a ver que tienen cierta densidad. Dijimos que podían ser clasificadas en isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Bien. Dentro de las isotónicas, las que tienen la misma concentración de solutos en solventes que el plasma sanguíneo, tenemos la dextrosa al 5%, la solución salina al 0,9%, que es la vulgarmente llamada solución fisiológica, y el Ringer lactato o lactato de Ringer. Pueden decirlo en el orden que quieran. La dextrosa al 5%, presten atención a esto, tiene 5%, quiere decir que tiene 5 gramos de glucosa cada 100 mililitros de solución. O sea que si un sachet tiene 500 mililitros, tiene 25 gramos de glucosa, porque tiene 5 gramos cada 100 mililitros de frasco. La solución salina tiene un 0,9%, que habla de 900 miligramos cada 100 mililitros de solución. Y el Ringer lactato tiene una concentración bastante variada, porque tiene varios electrolitos en su composición. Tiene sodio, tiene potasio, tiene magnesio, tiene varias cosas. Es una solución de tipo polielectrolítica, tiene varias cosas en su composición, varios electrolitos, pero no tiene glucosa, ¿sí? Solamente tiene varios compuestos electrolíticos. Y que se utiliza para situaciones especiales como quemaduras, deshidrataciones severas, que tiene es una solución enriquecida, pero es isotónica. Luego tenemos, dentro de las hipertónicas, recuerden que hipertónicas tienen mayor concentración de solutos en solvente, son más concentradas. Tenemos la dextrosa al 10%, al 25% y al 50%. Es decir,
son soluciones que tienen mucha más glucosa en su interior. Si es al 10%, tiene 10 gramos de glucosa cada 100 mililitros, la otra tiene 25 gramos, y la dextrosa 50 tiene 50 gramos de glucosa cada 100 mililitros, muy concentrada. Que se utilizan para situaciones muy puntuales. No se utiliza en cualquier circunstancia. En la mayoría de las circunstancias se utiliza la isotónica. Rara vez se utiliza la hipertónica. ¿Por qué? Porque la hipertónica, en la medida que aporta lo que aporta, también por su osmolaridad va a retirar o absorber agua de la célula, porque va a crear en el espacio extracelular un ambiente hiperosmolar, va a aumentar la concentración de soluto en solvente fuera de la célula y por ósmosis va a absorber agua de la célula. Hay circunstancias clínicas que eso lo ameritan y lo permiten, y otras que no. Las hipotónicas son aquellas soluciones que tienen concentraciones por debajo de las isotónicas. Dextrosa al 2,5% y solución salina al 0,45%. Ninguna de las dos se vende al público. Se hace. Cuando se necesitan soluciones hipotónicas, las realiza enfermería en su estación de enfermería. Por ejemplo, la dextrosa al 2,5% se realiza con agua destilada y dextrosa al 5%, se descarta la mitad de un frasco de dextrosa al 5 y se le agrega agua, se la diluye. Lo mismo sucede con la solución salina al 0,45. Se descarta la mitad y se le agrega agua destilada que no tiene ningún soluto en su interior. Son situaciones también muy especiales, no se administra en cualquier circunstancia, porque estas soluciones, en vez de sacar el agua de la célula, le agregan agua a la célula, ¿sí? Hacen que el agua se desplace hacia el espacio intracelular. ¿Por qué? Porque en el extracelular crea un ambiente hipotónico, es decir, empieza a diluir los solventes en el soluto y por lo tanto, por ósmosis, el agua se va a desplazar dentro de la célula. Fíjense qué importante es saber lo que estamos administrando porque va a tener un efecto a nivel celular. Entonces, habitualmente nosotros administramos las isotónicas, ¿sí? Y rarísima vez, y en situaciones excepcionales, en situaciones clínicas que son indicadas por la problemática que presenta la persona, pueden administrarse hipotónicas o hipertónicas. Bien. Vamos ahora a los cristaloides o coloides, los coloides. Los cristaloides ya hablamos recién de los cristaloides. Bueno, los coloides son, habíamos dicho, son soluciones que tienen moléculas más grandes, son más densas, ¿sí? Más viscosas, más pesadas. Dentro de los coloides tenemos una clasificación entre coloides naturales y coloides artificiales. Entonces, estas tienen como particularidad que permanecen dentro del lecho vascular, es decir, inflan los vasos sanguíneos. Cuando se administran, generan mucho volumen, genera mucha presión volumétrica, no a expensas de la cantidad que administras. Ocupan más espacio, ¿sí? Son más densas y no difunden a la célula, porque justamente porque no son hiperosmolares, no tienen más solutos que solventes, pero los solutos que tienen son solutos más grandes. No son más solutos, sino son solutos más grandes. Entonces, lo que crean es ocupan más espacio dentro del intravascular. Tenés por un lado los coloides naturales y los coloides artificiales. Dentro de los naturales, la albúmina humana se prepara en laboratorio y se comercializa, viene en frascos de vidrio, y esa albúmina es administrada como un coloide natural. Vamos a ver después en qué circunstancias se suele utilizar. Y luego los artificiales están los almidones derivados de la gelatina. Ustedes se imaginarán metiéndole una gelatina. No, en realidad son soluciones que tienen en su composición derivados gelatinoides. Vos la solución la ves en el sachet líquida.
pero cuando la movés notás que no es tan líquida, como que es un poquitito más densa. Y tiene la particularidad de que cuando son administradas con muy poca cantidad, generan mayor volumen, ocupan más espacio dentro del intravascular, dentro de las venas, dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿para qué se utilizan? Acá tenemos los frascos para que ustedes se familiaricen un poquitito. A ver, me voy a pasar para este lado. Ver. Bien. Lo que, fíjense, la albúmina viene, como les comentaba, en frascos de vidrio y se administra a veces directa o se administra diluida en solución fisiológica, dependiendo de las circunstancias. Se le llaman también expansores de volumen a los coloides, a los coloides artificiales. Acá tienen otros, Voluven, Marcel, Dextran 70, Dextran 40 también. Son soluciones que recuerden, no hay que confundir un coloide con una solución hiperosmolar, porque no tienen más cantidad de solutos, sino tienen solutos con la proporción plasmática, pero que son solutos más grandes, ¿sí? Ocupan más espacio. Entonces, sirven justamente para generar mayor espacio y presión en el intravascular para mantener cierto equilibrio hemodinámico, es decir, cierto equilibrio en la presión de la sangre dentro de la vasculatura para que puedan irrigarse bien todos los órganos y para que el corazón pueda trabajar mejor. Por ejemplo, en personas que han perdido muchos líquidos por quemaduras, que han perdido muchísima sangre, personas que han perdido proteínas, cuando se pierden proteínas plasmáticas, también conjuntamente con la pérdida de proteínas se pierde el líquido corporal, porque las proteínas también tienden a arrastrar agua a otros espacios, a secuestrar agua a otros espacios del cuerpo, entonces se produce una migración del agua del espacio intravascular a otros espacios que se llaman tercer espacio, es decir, en la cavidad peritoneal, provocando lo que se llama un fenómeno que se llama ascitis, donde se extiende el abdomen. Bueno, sin marearlos demasiado, concretamente lo que ustedes tienen que saber es que estos líquidos se utilizan para ocupar más espacio dentro de la vasculatura. Una persona, por ejemplo, que ha perdido muchísima sangre, hasta que llegue la transfusión de sangre, se le suele administrar un expansor de volumen para que con poca cantidad de líquido se le infle más el espacio intravascular y ese corazón pueda bombear algo, porque si no tiene suficiente presión de sangre dentro de la vasculatura, la sangre no va a llegar, lo que haya de elementos hemáticos no van a llegar distalmente a irrigar el riñón, ni a irrigar el cerebro, ni a irrigar nada. Es como el efecto de una manguera con la canilla medio cerrada. Vos cerrás la canilla y el chorrito va a hacer... Pero si la canilla la abrís más, el chorro va a llegar a más distancia. Y si bien se perdió sangre y hay que reponerla, hasta que llegue la transfusión, es conveniente que por lo menos haya más líquido diluido dentro del interior de la vasculatura para que los globulitos que queden por lo menos lleguen con cada latido a distancia. Bien, manejando los líquidos. Bien, nos ponemos la pilas. Nosotros no podemos administrar líquidos intravenosos si no llegamos a un control de lo que se está haciendo. Si no, podemos caer en ser insuficientes o en excedernos. Recuerden que estamos hablando de líquidos intravenosos. Entonces, ingresan al torrente, ingresan al cuerpo mucho más rápido que por boca. Si vos, por ejemplo, te tomás 3 litros de agua de un saque, hasta que el tubo digestivo lo absorbe y lo va procesando el riñón y va recibiendo el riñón los excedentes, pasa un tiempo determinado en el que el cuerpo se va adaptando a lo que está sucediendo y se van a producir los mecanismos que aumentan la diuresis y que van a eliminar el excedente. Pero si ese excedente se recibe por vía intravenosa, los mecanismos se tienen que acelerar y no son tan rápidos, no responden tan rápido para eliminar el líquido excedente. Una cosa es tomar 3 litros por boca y otra cosa es administrar 3 litros por vía intravenosa.
La vía intravenosa es una vía directa que impide que el cuerpo pueda acomodarse y adaptarse a ese incremento de volumen repentino. Por lo tanto, lisa y llanamente, en clínica nosotros decimos, se encharcó el paciente. Si le administras mucho líquido de golpe por vía intravenosa, el cuerpo no puede desembarazarse de ese excedente con tanta velocidad. Por eso tenemos que ser cuidadosos en la administración de líquidos, tanto en lo menos como lo más. La terapia intravenosa es como la oxigenoterapia, es como los medicamentos, es una terapia. Entonces, hay que darle la importancia que tiene. Si bien van a observar que muchos hospitales no llevan frecuentemente los balances hídricos de sus pacientes con venoclisis, pero todo paciente que tiene una venoclisis debería tener un balance hídrico veraz, no dibujado, en el que se refleje lo que verdaderamente recibe. Para ello existe un registro que pueden apreciar acá. Este registro se llama balance hídrico, lo lleva adelante enfermería, no necesita de ninguna indicación médica. Nosotros tomamos la decisión de realizar este registro. Por eso cuando el balance hídrico no está hecho es porque enfermería no lo hizo y punto. Bastante doloroso resulta ver indicaciones médicas en donde escriben realizar balance hídrico. A mí me pone loca cuando leo esas indicaciones médicas, porque por otro lado tengo ganas de decirle al médico, eso es un tema, nosotros lo realizamos, pero por otro lado me da mucha vergüenza, porque quiere decir que nos tienen que decir qué tenemos que hacer porque no lo hacemos. Hay indicaciones médicas en algunas salas que ponen control de signos vitales, rotar al paciente, realizar balance hídrico, a ver, un poco más y decime si me tengo que sentar, si tengo que estornudar, ¿qué hago? Es terrible, pero de eso tenemos la culpa nosotros. Porque si nosotros sabemos, somos profesionales y sabemos lo que nos corresponde hacer, nadie nos tendría que decir absolutamente nada. En ese sentido, no culpo al chancho, sino a quien le da de comer. Bueno, el balance hídrico es una planilla que tiene los datos del paciente y está dividida en dos partes. En la parte de ingesta y eliminación, o también llamada la parte de ingresos y de egresos. En esas columnas se anotan, según el horario, se registra lo que el paciente ha tomado por boca, lo que ha ingresado a través, acá dice sueros, en realidad a través del plan de hidratación parenteral, y la palabra que corresponde no se dice si colocó un suelito, se colocó un plan de hidratación parenteral, un PHP. La cantidad de líquidos que hayan ingresado por vía parenteral para diluir medicamentos, si recibió transfusiones o cualquier otro ingreso. Todo eso se va anotando dentro del turno y también se anota las pérdidas que se hayan registrado por vómito, por orina. En el caso de las evacuaciones a veces se coloca una cruz como positivo o negativo, porque a veces si la deposición es firme no puede contabilizarse líquidos. Si el paciente tiene colocado drenaje, que son dispositivos tubulares con receptáculos en donde se recibe detritus, líquidos, sangre, resultan de una cirugía o de una cavidad, lo que hacen es atrapar líquido desde una cavidad. Si, por ejemplo, si se le realizaron aspiraciones, pero eso igual no se puede llegar a cuantificar. En realidad lo que más se puede cuantificar en los egresos o en la eliminación es la orina. Concretamente el balance hídrico funciona así. Funciona con una sumatoria parcial y una sumatoria total. Fíjense ustedes que luego de las 2 de la tarde hay una fila de totales. Y luego a las 10 pm hay otra fila de totales. Y luego tenés un total general. Cada turno suma lo que ingresó y egresó en su turno. Luego el turno noche es el que va a sumar no solo lo que ingresó y egresó en su turno, sino que después le va a sumar lo que ingresó y egresó en los 2 turnos anteriores, y ese es el cierre del balance. Habitualmente los balances hídricos comienzan a las 6 de la mañana y finalizan a las 6 de la mañana del día siguiente, y es el turno noche el que hace el cierre del balance.
Entonces se suma todo lo que los ingresos y se suman todos los ingresos y luego se procede a restar ingresos y egresos para obtener una cifra. Si lo que ingresó es igual a lo que egresó, se dice que el balance es neutro. Si hay mayor cantidad de ingresos que egresos, el balance es positivo y dependiendo del número puede ser positivo normal o puede ser una sobrehidratación, cuando se pasan ciertas proporciones. El balance puede ser negativo si los egresos superan a los ingresos, que también dependiendo el número, puede tratarse de una deshidratación o también puede tratarse simplemente de un paciente que estaba sobrehidratado y que se está desembarazando del líquido excedente. Eso ya es manejo clínico, lo dejo para segundo. Bien, sigamos. Ahora ustedes tienen que saber que existe un registro, cómo se confecciona este registro, se confecciona en forma diaria y siempre tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Porque frecuentemente para la terapéutica que se está realizando el paciente, se necesita tener un dato actualizado de los líquidos porque a veces hay que hacer ajustes a lo largo del día. Bien, ya terminamos. Bien, se me pasó volando. Entonces, resumiendo, nosotros sabemos que existen líquidos que pueden administrarse por vía parenteral, es decir, por vía directa al torrente sanguíneo, a través de un procedimiento que se llama venoclisis y de un dispositivo que se llama venopuntura. Este procedimiento lo que hace es corregir desórdenes de agua y de electrolitos. Y lo que nosotros administramos pueden ser soluciones de tipo cristaloides o coloides. Los cristaloides tienen moléculas más chiquititas en los solutos y los cristaloides tienen moléculas más grandes. Son más densos los coloides que los cristaloides. Dentro de los cristaloides tenemos soluciones que tienen concentraciones de solutos en solvente igual al plasma, concentraciones menores de solutos en solvente que el plasma, que son las hipotónicas, y luego, de contrapartida, las hipertónicas. Y dentro de los coloides tenemos los coloides naturales y los coloides artificiales. El coloide natural es la albúmina humana y los coloides artificiales son los productos gelatinoides derivados del almidón, no del algodón, y dextranos, que son moléculas grandes de dextrosa. Y sirven se van a utilizar en función de la cantidad de volumen que se tenga que manejar, que se tenga que restituir al espacio intravascular. Se está trabajando con el intravascular y el pasaje de líquidos del intravascular al intersticial y al intracelular y viceversa va a depender de la composición de la solución. Esto debe ser controlado a través de un registro que se llama balance hídrico. Y el balance hídrico, de acuerdo a sus resultados, puede ser neutro, positivo o negativo. Miren qué fácil. Bueno, un besote y seguimos. Ya les avisé, este tema es muy denso, es muy largo. Igual nos queda todavía mucho por recorrer, tenemos que luego ver dispositivos, ¿sí? A ver las tubuladuras, las soluciones, voy a ver qué consigo en mi valija mágica para poder compartir con ustedes. Un abrazo y bueno, seguimos.